Amén, aleluya, gloria a Dios. Continuamos. Ahora presento la cronología general desde Adán hasta Cristo. Y veremos en esta cronología general la profecía de Daniel acerca de las 70 semanas completo. Pues empezamos. Adán, siendo de 130 años, engendró a Sem. Ahí tenemos el capítulo 5, versículo 3 del libro de Génesis. Esto aconteció el año 966 después de la caída del hombre. Me refiero al nacimiento de Noé. 926 años del nacimiento de Noé. Esto está registrado en el capítulo 5, versículo 28 al versículo 29 del libro de Génesis. De la misma manera, está registrado en el capítulo 5, versículo 28 y al versículo 31. Es decir, Adán de 130 años después de su caída y de 3.874 años antes de Cristo. Ahora bien, sumamos 926 años más 130 equivale a 1056 años, el cual nace Noé. Repito, de esta manera, Noé nació en el año 1056 y de 2948 años antes de Cristo. Ese es el nacimiento de Noé. Según está escrito, repito, Génesis capítulo 5, versículo 28, 29 y 31. Capítulo 8, versículo 13 al 14. Ahora bien, Abraham nace 893 años después, es decir, 1056 más 893 equivale a 1949. En efecto, Abraham nació el año 1949. Escrito está en el libro de Génesis, capítulo 11, versículo 26. Es decir, antes de Cristo, el año 2055 antes de Cristo. Ahora, vemos que Noé conoció al patriarca Abraham hasta la edad de 57 años. Esto sucedió, gloria a Dios, desde el año 1949 hasta el año 2006. Gloria a Jesús. El año 2006 es la muerte de Noé, según está establecido en el libro de Génesis, capítulo 9, versículo 28 al 29. Es decir, el año 2006 muere Noé, y en 1998 antes de Cristo.
Gloria a Dios. Ahora, el llamado de Abraham es 18 años después de la muerte de Noé. 18 años después de la muerte de Noé. En efecto, sumamos 57 años más 18 igual 75. Escrito está que a los 75 años de la vida de Abraham fue llamado, según está escrito en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 4, que ya lo veremos a continuación más detalladamente. Es decir, el año 2006 más 18 igual 2024, después de la caída del hombre, y de 1989 antes de Cristo. Repito, el llamado de Abraham está en el año 2024, después de la caída del hombre. El libro de Génesis, capítulo 12, 1 al 4. Asimismo, vemos aquí que Isaac nació 100 años después, es decir, a los 100 años de la vida de Abraham. Sumamos 2024 más 25 años, es decir, es en el año 2049, después de la caída del hombre y de 1954 años antes de Cristo. Entonces, encontramos que el nacimiento de Isaac fue en el año 2049, después de la caída del hombre. Escrito está Génesis 21:5 y capítulo 17, versículo 17. Además, escrito está, Isaac a los 60 años de la vida engendró a su hijo Jacob. Sumamos 2049 más 60 igual 2109 años. Es decir, gloria a Dios. Jacob nació en el año 2109 después de la caída del hombre. Escrito está Génesis capítulo 25, versículo 24 al 26. Asimismo, escrito está, Jacob llegó a Egipto a los 130 años de edad. Escrito está, el libro de Génesis, capítulo 47, versículo 9 y versículo 28, capítulo 49, versículo 39. Este sucedió, gloria a Dios, desde el año 2109 hasta el año 2239. Esto es, después de la caída del hombre, y de 1765 años antes de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Es decir, Jacob llegó a Egipto en el año 2239, después de la caída del hombre, según Génesis capítulo 47, verso 9, versículo 28 y versículo 29, capítulo 29, versículo 33. En este sentido, Jacob o Israel estuvo 430 años esclavo en la tierra de Egipto. El libro de Génesis, capítulo 35 y versículo 10. Y
Éxodo capítulo 12, versículo 40 y versículo 41 y 42. El libro de Gálatas capítulo 3, versículo 17. El libro de los Hechos capítulo 7, versículo 6. Con Génesis capítulo 15, versículo 13 al versículo 14. Y Génesis capítulo 37, versículo 2 y versículos 23 al 28. Y Génesis capítulo 41, versículo 46, 53 al 54. Es decir, 2239 más 430 años equivale a 2669 años después de la caída del hombre y de 1335 años antes de Cristo. Ahora bien, la liberación del pueblo de Israel fue en el año 2669 después de la caída del hombre, según Éxodo 7:7. Y Moisés condujo a Israel por el desierto por el espacio de 40 años, según Deuteronomio capítulo 29, versículo 5 y capítulo 31, versículo 2 y capítulo 34, versículo 7. Y Moisés, el siervo, Moisés murió en el año, a los años de 120. Escrito está en Deuteronomio capítulo 34, versículo 5 al 8. Sus padres fueron lo que escrito está en Éxodo capítulo 2, verso 1 y Éxodo capítulo 6, versículo 20. Su llamado fue en Éxodo, o está escrito en Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 22, capítulo 7, versículo 1, y el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 22 al 30. Es decir, del año 2669 más 40 equivale a 2709 años después de la caída del hombre y de 1295 años antes de Cristo. En efecto, el siervo Moisés murió en el año 2709, gloria a Dios, después de la caída del hombre. Libro de Deuteronomio, capítulo 34, verso 5 al 8. Luego, el pueblo de Israel fue gobernado por jueces durante 450 años. Escrito está en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 20, hasta el profeta Samuel. Primera de Samuel capítulo 7, versículo 15, capítulo 8, verso 1 y versículo 2, y capítulo 25, versículo 1 y capítulo 28, versículo 3. Es decir, gloria a Dios, desde el año 2709 más 450 años, gloria a Jesús, equivale 3159 años,
después de la caída del hombre y de 845 años antes de Cristo. Punto 12. El rey Saúl reinó o gobernó a Israel desde el año 3159 después de la caída del hombre hasta el año 3199 después de la caída del hombre y de 805 años antes de Cristo. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Luego, el sucesor de Saúl en el reino fue David. David reinó 40 años. Está escrito en el libro de Primera de Reyes, capítulo 2, verso 10 al 11. Es decir, del año 3199 más 40 años equivale a 3239 años después de la caída del hombre y de 765 años antes de Cristo. Gloria a Dios. El rey David gobernó a Israel desde el año 3199 después de la caída del hombre hasta el año 3239 después de la caída del hombre. Luego, después de la muerte del rey David, Salomón es el sucesor en el trono y gobernó Salomón en Jerusalén 40 años, desde el año 3239 después de la caída del hombre hasta el año 3279 después de la caída del hombre. Escrito está, Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 42 al versículo 43. Sumamos 3239 más 40 equivale a 3279 después de la caída del hombre y de 725 años antes de Cristo. Punto 14. Además, está escrito, Roboam, hijo de Salomón, gobernó o reinó 17 años en Jerusalén desde el año 3279 después de la caída del hombre hasta el año 3296 después de la caída del hombre. Escrito está. Primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 21 y versículo 31. Sumamos 3279 más 17 igual 3296 después de la caída del hombre y de 708 años antes de Cristo. Punto 15. Luego, Abiam, hijo de Roboam, reinó 3 años en Jerusalén, desde el año 3296 después de la caída del hombre, hasta el año 3299 después de la caída del hombre. Escrito está. Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 1 al 2 y 8. Sumamos 3296 más 3 igual a 3299.
después de la caída del hombre y de 705 años antes de Cristo. 16. Asimismo, escrito está: Asa, hijo de Abiam, reinó 41 años en Jerusalén, desde el año 3299, después de la caída del hombre, hasta el año 3340, después de la caída del hombre. Escrito está: Primero de Reyes, capítulo 15, versículo 10 al versículo 20 y versículo 20. Probamos. 3299 más 41 años equivale a 3340 después de la caída del hombre y de 664 años antes de Cristo. 17.17. Josafat, hijo de Asa, reinó 25 años en Jerusalén, desde el año 3340 después de la caída del hombre hasta el año 3365 después de la caída del hombre. Escrito está en el primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 24, segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 31, y capítulo 21 y versículo 1. Probamos, sumamos. 3340 más 25 igual a 3365 años después de la caída del hombre y de 639 años antes de Cristo. Punto 18. Joram, hijo de Josafat, reinó 8 años en Jerusalén, desde el año 3365 después de la caída del hombre hasta el año 73, después de la caída del hombre. Escrito está, segunda del libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 5 y 20. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 17 al versículo 24. Probamos. 3365 más 8 equivale a 3373 años después de la caída del hombre y de 631 años antes de Cristo. Punto 19. Ocasías, hijo de Joram, reinó 1 año en Jerusalén, desde el año 3373 después de la caída del hombre hasta el año 3374 después de la caída del hombre. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 24 y versículo 26. Sumamos 3373 más 1 año equivale a 3374 después de la caída del hombre y de 630 años antes de Cristo. Rey Joás, el número 20. Joás, hijo de Ocasías, reinó 40 años en Jerusalén, desde el año 3374 después de la caída del hombre hasta el año 3414 después de la caída del hombre. Escrito está, segunda de Reyes, capítulo 11, versículo 21, capítulo 12, versículo 1, segunda de Crónicas, capítulo 4, versículo 1. Sumamos
3.374 más 40 equivale a 3.414 años después de la caída del hombre y de 590 años antes de Cristo. 21. Amasías, hijo de Joás, reinó 29 años en Jerusalén desde el año 3.414 después de la caída del hombre hasta el año 3.443 después de la caída del hombre. Escrito está, Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 1 al versículo 2. Segunda de Crónicas, capítulo 25, versículo 1 al versículo 2. Sumamos. 3.414 más 29 equivale a 3.443 años después de la caída del hombre y de 561 años antes de Cristo. Usías o Azarías, hijo de Amasías, reinó 52 años en Jerusalén desde el año 3.443 años hasta el año 3.495 después de la caída del hombre. Escrito está, Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 1 al 3 y 7. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 1 al 3 y 23. Libro de Nehemías, capítulo 3, versículo 23. Sumamos 3.443 más 52 equivale a 3.495 años después de la caída del hombre y de 509 años antes de Cristo. 23. Joatán, hijo de Azarías, reinó 16 años en Jerusalén desde el año 3.495 después de la caída del hombre hasta el año 3.511 después de la caída del hombre. Escrito está, Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 33 al 35 y Segunda de Crónicas, capítulo 27, versículo 1 y 8 al 9. Sumamos 3.495 más 16 equivale a 3.511 después de la caída del hombre y de 493 años antes de Cristo. Punto 24. Acaz, hijo de Joatán, reinó 16 años en Jerusalén desde el año 3.511 después de la caída del hombre hasta el año 3.527 después de la caída del hombre. Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 1 al versículo 2 y versículo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 1 y versículo 27. Sumamos 3.511 más 16 igual 3.527. Gloria a Dios. Y de 477 años antes de Cristo. Gloria a Dios. Continuamos. El punto 25. Ezechías, hijo de Acaz, reinó 29 años en Jerusalén desde el año 3.527 después de la caída del hombre hasta el año 3.556 después de la caída del hombre.
Escrito está en Segunda de Reyes, capítulo 18, del 1 al 2. Esto sigue hasta el capítulo 20, versículo 21. Y Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 1, hasta el capítulo 32 y versículo 33. Gloria a Dios. Sumamos 3.527 más 29 equivale a 3.556. Después de la caída del hombre y de 448 años antes de Cristo. Manasés, hijo de Ezechías, reinó 55 años en Jerusalén, desde el año 3556 después de la caída del hombre, hasta el año 3611 después de la caída del hombre. Escrito está, Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 1 y versículo 18. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 1 y versículo 19. Sumamos 3.556 más 55 igual a 3.611 después de la caída del hombre y de 393 años antes de Cristo. 27. Amón, hijo de Manasés, reinó 2 años en Jerusalén, desde el año 3611 después de la caída del hombre hasta el año 3613 después de la caída del hombre. Escrito está, el segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículo 19 al 26. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 20 al 24. Es decir, 3.611 más 2 igual 3.613 después de la caída del hombre y de 391 años antes de Cristo. Gloria a Dios. Punto 28. Josías, hijo de Amón, reinó 31 años en Jerusalén, desde el año 3613 después de la caída del hombre hasta el año 3644 años después de la caída del hombre. Escrito está, Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 1. Segunda de Crónicas, capítulo 35, versículo 1 al versículo 27. Y versículo 19 al versículo 24. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1 al 2. Y Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 30. Sumamos 3.613 más 31 equivale a 3.644. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos ahora el número 29. Joacás, hijo de Josías, reinó 3 meses en Jerusalén en el año 3644 después de la caída del hombre. Escrito está, segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 30 al 31. Y segunda de Crónicas, capítulo 36, del 1 al 2. Este rey que vemos aquí no se suma, solamente hay una referencia, porque eso se va a contabilizar al tiempo final con respecto a la profecía de Daniel. Gloria a Dios. Ahora pasamos al número 23. Número 23.
Eliasim o Joacim, hijo de Josías, reinó 11 años en Jerusalén, desde el año 3644, después de la caída del hombre, hasta el año 3655, después de la caída del hombre. Escrito está, Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sumamos. 3644 más 11 igual 3655. Tenemos el punto 31. Joachim, hijo de Joacim, reinó en Jerusalén 3 meses y 10 días. Fue en el año 3655 después de la caída del hombre. Escrito está, Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 8 al 9. Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 8, 6 al 17. Gloria a Jesús. De la misma manera, pasa para la profecía de las 70 semanas del profeta Daniel. Gloria a Jesús. Aleluya. Pasamos al punto 32. Sedecías o Matanías, tío de Joacim, reinó 11 años en Jerusalén, desde el año 3655, después de la caída del hombre, hasta el año, escrito está, Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 17 al 20, y Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 11 al versículo 16, hasta el año 3666. Sumamos. 3655 más 11 igual 3666. Después de la caída del hombre y de 338 años antes de Cristo. 33. En los días del rey Sedecías, rey de Jerusalén y Judá, hizo lo malo. Él y el pueblo aumentaron la prevaricación contra Jehová y menospreciaron a Dios y a su palabra, hasta que subió el furor de Jehová contra su pueblo y que no hubo remedio. De esta manera se produjo el cautiverio del pueblo de Jerusalén y Judá por 70 años, desde el año 3666, después de la caída del hombre, hasta el año 3736, después de la caída del hombre. Escrito está, Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 11 al 16 y versículo 21 al 23. Libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 10 al versículo 14 y Jeremías, capítulo 25, versículo 12. Libro de Zacarías, capítulo 7, versículo 4 al versículo 7. Comprobamos. 3666 más 70 equivale a 3736 después de la caída del hombre y de 267.5 antes de Cristo. ¿Por qué esto de 275? Porque ahora ya incluimos los 3 meses del rey Acaz y los otros 3 meses del rey Joacim. Contamos 3 más 3.
a medio año. Y representamos con el punto 5. Gloria al Señor. Ahora bien, el punto 34. En efecto, desde el rey Ezequías hasta el nacimiento del Mesías príncipe Cristo Jesús, Salvador eterno, transcurrieron 476 años, es decir, 3.527 en la fecha de acá. Gloria a Dios. 3.527 más 476 años, es decir, el de acá, esta prueba de acá. Aquí hay una prueba de 476 años. Gloria a Jesús. Entonces tenemos igual 4.003.5 que vamos a ver más adelante, después de la caída del hombre. Y del año 3.736 del cautiverio del pueblo de Jerusalén hasta el nacimiento del Mesías príncipe, transcurrieron 267 años, el cual nació el Mesías príncipe, Cristo Jesús, Salvador eterno. Gloria a Dios. En el año 4003.5, después de la caída del hombre. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 y parte del versículo 27. Escrito está en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 11 al 12. En el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 30 al versículo 31. Y en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 16. Además, veamos las siguientes señales de Dios que afirman la veracidad de los hechos en el momento preciso en que está ocurriendo. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 29 y capítulo 20, versículo 8 al 11. Y el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 12 al 18. Gloria a Jesús. Entonces sumamos 3.736 más 267.5 igual 4.003.5, en la cual nace el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Continuamos. Ahora, el punto 35. Asimismo escrito está: el Mesías príncipe Cristo Jesús, a los 12 años de vida de su edad, platicó con los príncipes religiosos de aquel tiempo, cuyos hechos fue en el año 4015.5 después de la caída del hombre. Escrito está en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 42 al 46. Pero antes de lo ya mencionado, veamos algo muy importante. El Mesías príncipe Cristo Jesús, Salvador eterno, a los 8 días después de nacido, fue circuncidado en los días de la fiesta hebrea o judía, que se celebra del 14 al 21 de Aviv o Nisan o abril. Escrito está Éxodo capítulo 12, versículo 2 y versículo 18. Capítulo 13, versículo 4. Esther, capítulo 3, versículo 7. Y Lucas, capítulo 2, versículo 21 al 23. Y sumamos 4.003.5 más 12 e igual a 4.015.5 después de la caída del hombre. Gloria a Dios. Ahora el punto número 36. Gloria al Señor. Además, el Mesías príncipe Cristo Jesús apareció
en la vida pública. A los 17 años después, platicó con los sacerdotes del templo de Jerusalén. Estos hechos fue en el año 4032.5 después de la caída del hombre y de 29 años y medio de la vida del Mesías Príncipe Cristo Jesús Salvador eterno. Escrito está en el libro de Lucas capítulo 3 versículo 23, libro de Números capítulo 4 versículo 3, versículo 23, versículo 30, versículo 35 y capítulo 8 versículo 4. Gloria al Señor. Perdón, capítulo 35. Perdón. A ver, repito, gloria a Dios. Números capítulo 4, verso 3, 23, 30, 35. Gloria a Dios. Y capítulo 8, versículo 24 y 24, versículo 4. Y capítulo 3, versículo 1. Gloria a Dios. Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 24 y versículo 27. Libro de Lucas, capítulo 3, versículo 23. Sumamos. 4015.5 más 17 igual a 4032.5. Gloria al Señor. Es decir, a los 29 años de la vida del Mesías Príncipe. Continuamos. La parte 36. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Continuamos. Punto 36. Además, el Mesías Príncipe Cristo Jesús Salvador eterno apareció en la vida pública a los